Es un placer para mí recibir este panel integrado por tan ilustres compañeros. En primer orden, tenemos al doctor Leandro Ruiz, nuestro primer panelista, presidente de la Auditoría General de la Nación, ex relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, el representante especial de derechos humanos de la Cancillería Argentina. Por tanto, razón, va a desarrollar su primer tema y le damos con mucho gusto la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo le decía recién a Smucker que entre intercambiar algunas palabras entre nosotros o reflexionar aquí en público, preferiría que lo hiciéramos de esta manera. Yo les quiero agradecer y creo que va de suyo, que es muy importante el debate sobre este tema. No solamente debe ser un debate estatal, es decisivo, importantísimo que sea un debate ciudadano para poder interpretar y fortalecer las posiciones estatales cuando éstas representan los intereses populares. De tal manera que no es un debate abstracto, no es un debate genérico, es un debate concreto, cotidiano, que no solamente va a plantearse hoy, sino que entiendo, y esta sería la tesis de mi exposición, va a marcar toda una fase, diríamos, histórica en nuestro país y sin duda lo va a hacer en la región, con las particularidades que tuvo y que tiene nuestro país, porque no por casualidad cuando el país está a punto de salir de esta herencia histórica de la deuda con el 92% de la reestructuración de los pasivos, de golpe se produce un hecho que pone en jaque o que de alguna manera abre nuevos interrogantes sobre esta epidemia institucional y económica que ha marcado del 76 a nuestros días la vida económica y política de nuestro país, el endeudamiento. Pero a mí me interesaría un poquito iniciar mis reflexiones con respecto a algunos visionarios que ya lo dijeron. No podemos hablar de fondos buitres sin el predominio del capital financiero. Y si hablamos de capital financiero, aunque sea muy brevemente, casi como pinceladas, sería importante recordar que ya alguien en el 16 escribió un famoso libro, el más importante probablemente de Lenin, donde dice el imperialismo, fase superior del capitalismo, y la describe en tres grandes ejes. En ese momento el desarrollo de la producción capitalista había logrado un nivel de concentración muy elevado y habla del nuevo papel de los bancos y la fusión de estos con predominio sobre el capital industrial. Vale decir que a partir de ese momento en el desarrollo de las etapas de los distintos del desarrollo del capitalismo, el capital comercial al industrial, ahora vamos a entrar en la fase del capital financiero y que va a marcar, sin duda, todo el desarrollo del siglo diríamos que pasó. Y quiero decirles que en ese libro, creo, y esto lo hemos estado tratando de recordar, porque yo creo haber dado este libro, lo dado en la cátedra de Silvio Frondizi. Y recuerdo que creo que es en con Smucker, todavía no lo hemos podido desentrañar porque no lo hemos podido releer desde el principio. Aquí es donde se cita que la Argentina ya en esa época era el séptimo país de desarrollo en el mundo. Pero quiero decirles solamente que ya alguien marcó que la continuidad del desarrollo capitalista en su fase ya comercial, ampliamente desarrollada, pero limitada por la condicionarse del patrono en ese momento, que van a ser los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial, y ya el capital industrial concentrado en los niveles en que se encontraba, va a entrar
ya prácticamente en escena el capital rentista, el capital especulativo que va a dominar de alguna manera los otros. No por casualidad vamos a ver nosotros que en la reconstrucción del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods de julio del 44 establecen la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y el dólar como moneda de referencia internacional. Me interesaría mirarlo desde el punto de vista nuestro. Lo hago de una manera muy esquemática, porque esto como telón de fondo hacia un mundo internacional que tiene una lógica que empieza diríamos, a escenificarse en esa conferencia mundial, diríamos, de las organizaciones, que se llama la Conferencia de San Francisco. Pero ¿qué pasa en Argentina? Yo creo que en Argentina hay dos cosas, y en esto voy a ser muy esquemático, que marcaron inclusive lo previo al golpe de Estado. Creo que hay una disputa, un empate histórico con respecto al salario real. En Argentina hay una fuerte disputa que no se puede resolver en forma decisiva a favor del capital, inclusive en los años de la dictadura previa al 76. Pero el golpe del 76 y su ejecución va a marcar dos cosas que van a ser las resultantes. La primera es que ese desempate histórico se va a resolver a partir del capital. El salario real cae en nuestro país y no se recupera históricamente nunca más. Lo segundo es que la matriz de nuestra economía va a estar ya fundada en el predominio del capital financiero. No es simbólico, no es casual, sino que tiene una enorme significación que al final de la dictadura militar el país se encuentre con una deuda externa gigantesca. Pero no solamente la deuda en sí misma, los intereses de la deuda eran cerca del 17, 19, era una deuda impagable ya en esas condiciones. Y la dictadura militar había aceptado las condiciones del mercado, con lo cual había una progresión geométrica que anticipaba que no había ningún gobierno que de no revertir esa matriz podría reconocer estabilidad. Los militares se van por la guerra de las Malvinas, por la derrota, etc., pero se van también porque tienen una crisis financiera profunda, irremediable, irresoluble, con el marco de negociaciones que ellos mismos habían establecido. Las razones por las cuales vino la Comisión Interamericana aquí a la Argentina fue por una negociación de Carter con el Banco Mundial y el Fondo, donde se dijo, ustedes tienen que dejarla entrar a la Comisión, porque de lo contrario Estados Unidos no va a votar a favor del tramo argentino en el fondo de los organismos internacionales. ¿Cómo habrá sido el estado de debilidad? Que fue una situación de negociación financiera que habilitó, entre otras cosas. Pero no fue casual que el último acto de Cavallo, ya hombre situado en el Ministerio del Interior, nacionalizó la deuda privada. Y de esta manera vinculó diríamos, definitivamente a nuestro país a un esquema de dependencia del predominio del capital financiero, del cual, a mi juicio, hasta hoy no ha podido salir. Entonces, entramos en la transición democrática, y ahí sería muy importante ver las cosas que pasaron. No lo vamos a poder hacer ahora en el sentido, yo ensayaré algunas anécdotas, algunos ejemplos que me tocó vivir en ese dramático momento en el cual surge una democracia frágil, de la cual nadie puede creer que puede terminar un proceso democrático, con militares a los que se los pretende juzgar y un peso de una deuda externa que nos ahogaba, y sobre todo el comportamiento de los países desarrollados, capitalistas, que fueron de una crueldad infinita. Porque cuando Argentina dijo, ¿por qué no renegociamos la deuda en un club de deudores? Le dijeron que no a Alfonsín, y fue lo más pesado de las críticas. Recuerdan ustedes Reagan, los retos, y no hubo posibilidades de transformar a Contadora, a todas esas estructuras desde que se gestaban desde los países progresistas.
pudieron tolerar Contadora, pudieron tolerar el grupo de Río, pero no podían tolerar el grupo de deudores. Y fue así como hubo una presión enorme para la renegociación, y ahí es donde se inventaron el pago de la deuda con la creación de los bonos, fueron las primeras negociaciones. Pero algo muy importante que el país tiene que saber: no hubo delegación de soberanía. Y la gran presión de los organismos internacionales, del Fondo y de los países desarrollados era que Argentina abdicara la soberanía y entregara la soberanía para que fuese juzgado por tribunales extranjeros todos los problemas de la deuda. Eso no lo logran, pero sí lo logran más tarde, cuando Cavallo recupera nuevamente el Ministerio de Economía, siendo ya canciller, y firman 80 y pico de acuerdos reconociendo la jurisdicción del CIADI, y el país ya entra dentro de lo que vamos a llamar, diríamos, un país sin soberanía jurisdiccional sobre los problemas más claros y estratégicos que hacen a la política económica del país. Esta es una de las cuestiones medulares de la historia económica financiera de la Argentina. Ahí voy a contarles la ratificación de la Convención Americana, las reservas que hicimos al artículo 21 sobre el derecho de propiedad y todas las situaciones que se generaron, y cuál fue la virtualidad jurídica de aquella célebre reserva que establecimos al artículo 21. Pero decíamos, el gobierno Surjuticenta derribó todas estas defensas y le dijo al exterior: ustedes son la garantía de legalidad y de seguridad jurídica, vengan, inviertan. Y no pasó, no vinieron a invertir como se proponía, pero sí vinieron a construir una malla importante de defensa de sus intereses y para transformarse más tarde en la principal fuente de litigiosidad del país. Vinieron los canjes de deuda del 2000 y 2001. Ahí ya la auditoría empezó a auditar, y los informes de la AGN fueron remitidos a la justicia, y Cavallo tuvo inclusive que rendir cuentas, y creo que llegó a estar detenido por las condiciones lesivas para el país que detectó la auditoría en la renegociación del cambio. Hay alguna anécdota que también querría comentarles más en privado sobre esa renegociación, pero aquí está Italiani, ¿no? Giuliani, que ha hecho que estaba en ese momento en la auditoría y que hizo muchos estudios sobre el tema de la deuda, y creo que seguramente participó el gerente o jefe de departamento en el momento que nosotros hicimos los informes sobre el canje de la deuda, los dos megacanjes. Y dieron los canjes de la deuda del 2005 y el 2010. Es una negociación positiva para nuestro país. El país se puso firme y dijo: vamos a pedir una quita de tanto y condiciones de negociación para tales obras. Y creo, sobre todo la del 2005, fue una buena negociación, porque además permitió sentar bases para la reestructuración de las deudas futuras. Y ahí viene la cláusula pari passu, y ahí viene la cláusula Rufo, que muchas veces acá improvisadamente se las criticó y dijo: bueno, pero ¿por qué en ese momento metieron esa cláusula? No. Esas cláusulas marcaron un mecanismo de renegociación, de reestructuración de deuda muy importante, un cierto resguardo para la defensa de las negociaciones en condiciones de paridad. Inclusive ya habían planteado, cuando surge este fallo, inclusive sectores que estaban vinculados más bien al fondo y a otros sectores financieros, decían: no puede ser, tiene que haber reglas muy claras, porque aparecieron estos fondos buitres que empujaban con mucha fuerza, y tener un fallo que les fuese positivo. Digan que en ese momento surgió una cláusula, una cautela, que fue un stay, que impidió la ejecución de la sentencia. Pero claro, el país quedaba sometido a una suerte de espada de Damocles, porque el día que se levantaba la cautelar, automáticamente se disparaba la sentencia, y la sentencia, si se cumplía,
disparaba la cláusula Rufo, la cláusula Paripasu. Por lo tanto, todos los acreedores que habían cobrado con quita tenían derecho a pedir que se les pagara en las mismas condiciones en las cuales el nuevo juicio, la nueva sentencia lo establecía. Con lo cual se caía una reestructuración de la deuda que conducía a nuestro país no solamente a una incertidumbre inaceptable, impensable, gigantesca, sino a la posibilidad de la construcción inmediata de pasivos incalculables, inclusive matemáticamente, y por lo tanto con corridas financieras que acusaban, que anticipaban la posibilidad de un derrumbe de la economía local e inclusive de alguna manera regional. Esta era la gravedad de la situación que estaba planteada. Por eso, cuando se plantea la posibilidad del levantamiento de la cláusula, yo le había planteado a mis colegas, y esto lo he dicho y lo lamento tanto, hace ya 3 años, cuando salió la sentencia, dije: nosotros tenemos que sacar como auditoría un dictamen y decir nosotros por anticipado que la ley, que la sentencia del juez no se puede cumplir, porque el país estaría violando las condiciones del derecho internacional y la cláusula cerrojo que tenía. Pero decirlo por anticipado, para que fuera el organismo de control. No lo logré. Mis colegas no lo entendieron así, no lo entendieron. Pero cuando me vi la inminencia del levantamiento de la cláusula, saqué por lo menos en mi página web un artículo del presidente de la auditoría donde digo claramente que ni el juez ni el país pueden desconocer el derecho internacional y los compromisos que el país ha asumido ante las instancias internacionales. Por lo tanto, las cláusulas son válidas y el país no puede cumplir, pagar en violación de una cláusula de la cual él se ha enterado, mejor dicho, él se ha comprometido y el juez la conoce al pronunciar la sentencia. Eso está en mi página web, leandrodetu.com, el tema de la renegociación de la deuda. Y lo mandé a Nueva York a los negociadores. Y le dije: señores, acá tienen este documento. Es el pronunciamiento del presidente, no es de la auditoría, pero por lo menos es del presidente de la auditoría. Y bueno, si fue utilizado, en fin, o no, pero en todo caso, lo quiero decir que ha habido una toma de posición con respecto a este tema de la inviabilidad jurídica, económica, del pago en las condiciones de la sentencia de Griesa. Y era muy importante que se dijera, pero que se dijera así. Porque si uno dice eso, pero al mismo tiempo dice: bueno, pero podrían haber hecho otra cosa, el país se ve debilitado en las interpretaciones. No, el país no puede pagar. Y está dicho, el país no puede pagar en esa condición. Y el juez no puede dictar una sentencia, ejecutar una sentencia, si no es con la garantía de que no le construye detrás de ese cumplimiento de esa sentencia una litigiosidad inverosímil. En una página y media está perfectamente dicho eso. Ahora, ¿qué ha pasado en el mundo mientras tanto? En el mundo empieza a surgir una preocupación. Yo simplemente la voy a enumerar. No es que quedó totalmente, diríamos, en una nebulosa el problema. Los fondos buitres avanzaron de una manera silenciosa. Hubo un informe muy importante, y si este debate, estas reflexiones no dan para el futuro una publicación, me gustaría contribuir en parte con esto. Hay principios internacionales que regulan la deuda externa, sobre todo, miren ustedes, en relación a su impacto sobre los derechos humanos. Es desde ese ángulo desde donde el mundo empezó a tomar, dijo: bueno, como este es el mundo privatista, este es el mundo de los intereses, el que cobra, el que debe, y el acreedor cobra, si sea un pobre, sea un miserable, sea lo que sea. Entonces, ya que las renegociaciones de la deuda no toman en cuenta las condiciones de miseria, las condiciones de la contratación de la deuda, bueno, por lo menos veamos desde el punto de vista de los derechos humanos. Y tenemos el informe del experto independiente del Consejo de Derechos Humanos sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales.
es el informe del experto Cepas Lumina del 10 de abril del 2011. Fue muy importante, demoró muchos años la realización de este informe. Este experto peleó en el escenario internacional durante muchísimos años, pero hizo un informe realmente excepcional. Creo que en general van mostrando la vinculación y el impacto negativo que tiene los prestamistas deben tener en cuenta las condiciones sociales de los países y el impacto que tiene el pago de la deuda, sobre todo, si esto va a ser en detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales. La resolución aprobada por la Asamblea General a propuesta de la República Argentina del 9 de septiembre del 14, que apunta hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana. Aquí lo que está Argentina planteando es la necesidad de establecer reglas de juego claras, precisas y evitar estos fondos, diríamos, especulativos que compran a precios miserables y luego se transforman en grandes acreedores y en jurisdicciones que solamente atienden los intereses privados. El Consejo de Derechos Humanos el 23 de septiembre, la última resolución, también aconsejo que la lean, en el 23 de septiembre del 14, condena las actividades de los fondos buitres por los efectos negativos sobre la capacidad del gobierno de cumplir sus obligaciones. Muy bien. Tenemos también el documento del G20. Tenemos tres, puede ser 3 minutos. Muchos. Hay 3 fallos de la Corte Suprema nuestra que sería interesante reflexionar. Simplemente el primero, el Brunacalvi. Acá descartó el tratamiento de Estado deudor según el régimen de obligaciones ordinarias. Hay diferencia en el tratamiento cuando se trata de una deuda soberana entre deuda privada y deuda estatal. El empréstito público no significa exclusión de responsabilidades de orden patrimonial, pero sí justifica que el Estado, si no puede pagar, no pague. Confirma la decisión primera, el caso Gatti, por una Corte con otra conformación, rechaza la inconstitucionalidad que se pretendía de la obligación que convertía las obligaciones del sector público de dólares, intereses, etc. Y cita la magnitud de la deuda como fundamento y busca en el derecho de gente. Y da un ejemplo, dice, si hubiera en la posguerra, cuando se produjo la epidemia de las suspensiones de servicios, no se hubiese llegado a negociaciones globales, no hubiesen podido ni siquiera contabilizarse la deuda, porque abarcaba casi todos los países del planeta y los montos eran impracticables. Entonces, excepcionar al Estado de la responsabilidad internacional que sea forzado siempre y cuando justifique razones financieras impostergables. Y fíjense que hay otro caso en el cual señala la exclusión de la ilicitud del Estado ante el no pago de la deuda cuando media fuerza mayor. Este es un principio del derecho de gente, ya que viene de antes, en la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, que los deberes internacionales no deben conducir hasta la destrucción de sí mismo. Fíjense ese fallo que es importante, que le pone un límite al propio Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo de orden peculiar. Yo les quiero contar solamente, y esto ustedes me autorizan, lo que fue una experiencia, la primera experiencia donde, yo entiendo, el país se enfrentó a los primeros juicios. Cuando ratificamos la Convención Americana en el año 83, imaginen ustedes, el país ingresa en un proceso democrático, la única salvaguarda de ese momento era ratificar los convenios internacionales, porque nuestro país tenía un Estado salvaje, arbitrario, autoritario. Entonces, la única beneficio podían venir del orden internacional. Creo que el decreto número 1.2 pide la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y efectivamente, el Congreso un tiempo después lo ratifica. Yo estaba en la Cancillería en ese momento como director de Derechos Humanos, recibo el texto, viene sin reservas, y yo digo, acá estamos frente a una situación un poco peligrosa. Reconocíamos la competencia de la Corte Interamericana y de la Comisión, aceptábamos la competencia para los pleitos interestatales,
pero no sabíamos qué pedía el país. Era la deuda externa más oscura de la historia. Además, había gente que había sido víctima, personas que habían sido secuestrados sus bienes, etc. Era incalculable en qué medida no se iban a debatir afuera temas vinculados a las deudas que el país podría haber tenido. Pero esta cláusula no tuvo que aplicarse entonces. ¿Cuándo empieza a aplicarse en el sistema interamericano? Cuando las empresas petroleras de Perú las nacionaliza Perú y dice, o ya habían sido algunas, se presentan ante la Comisión Interamericana y dicen, señores, la prueba de que la Convención Americana declara el derecho de propiedad en forma absoluta es que la Argentina estableció una reserva y ustedes no la pusieron, por lo tanto tienen que indemnizar a las empresas dentro del sistema. Bueno, ahí viene una cláusula y recuerdo que me consultaron y bueno, pero no puede ser una persona jurídica, persona en el sentido de la convención, y se rechazaron esas peticiones. Pero este aquí que 6, 7, 10 años más tarde, yo vuelvo a la Cancillería. Terminado el gobierno de Alfonsín, trabajaba como experto en Naciones Unidas, algunas representaciones del secretario general, en Haití y en otro. Vuelvo a la Cancillería, me encuentro en la Cancillería que estaba roída por casos de reclamos internacionales, sobre todo de bancos, y que habían llegado a acuerdos con el gobierno argentino para que se les pagara 100, 200 millones de dólares. 100, 200 millones de dólares. Y además, no solamente, sino que el Estado argentino había reconocido y había firmado los decretos. El último decreto que firma Menem antes de irse, que es el 140, 141, es un decreto que le reconoce el pago del honorario de 110 millones. Bueno, hubo que hacer toda una revisión. Planteé eso, conocía mucho los organismos internacionales, fui a la Comisión Interamericana, fui al Corte y le dije, no amigos, esto no puede prosperar. La convención se hizo para defender la democracia, se hizo para evitar que un gobierno, un dictador, le arranque los ojos a una persona imprudente, pero no para que los bancos vengan a cobrar las deudas a nuestros países de América Latina. Esto no va a pasar. Y la verdad es que fue grande la pelea, había una gran receptividad de parte de los organismos. Pero ustedes pueden creer, y esto les juro, el canciller del 2002, yo presidía la Comisión de Derechos Humanos y esto me daba, cuando viajaba el canciller Rodríguez Llavarini a Washington, ¿saben ustedes quiénes se le presentaban en primer lugar? Bob Dole, el abogado más fuerte de los estudios republicanos, eran defensores de los bancos argentinos, por ejemplo el Banco Federal del Norte. Recuerdo los chilenos que se habían presentado a través de esto y decían, ustedes tienen que pagar. Bueno, la Argentina no pagó. La Argentina no pagó y cambió esa jurisprudencia, y la verdad que yo creo que esa reserva secreta que fue puesta en condiciones, que con eso termino, cuando se aprobó la reserva, cuando se aprobó la convención, se depositó el instrumento y se depositó con la reserva. Entonces, entre nosotros, me acuerdo que lo llaman del Congreso a Caputo, que era el canciller, y le dicen, lo vamos a interpelar porque usted introdujo condiciones en la convención que nosotros no habíamos aprobado. La cuestión es que me llama Dante y me dice, pero Leandro, ¿qué cagada me has hecho hacer con esa cláusula? Dice, dame los elementos, me llaman, lo interpelan. Y lo interpela, la voz cantante era Sogaray, porque decía, la Convención Americana es una convención comunista porque no consagra el derecho de propiedad como corresponde. Y además, este gobierno comunista, tal y tal cosa, le ha introducido una reserva, nada más ni nada menos que al derecho de propiedad. Viva esa cláusula, porque tuvo historia. Muchas gracias.